Buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Liborio Ramírez, especialista en Derecho Penal, quien podrá hablarnos un poco sobre derechos humanos. Buenas tardes, licenciado. Con Buenas base en tardes. su experiencia, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos es un conjunto de prerrogativas que tienen todos los seres humanos simplemente por ser seres humanos. Y estos derechos humanos o prerrogativas son una especie de beneficios que son inherentes a las personas y tienen que ver con el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, al trabajo, y son de carácter general para todos, es decir, sin importar el credo, el idioma, la raza, si es hombre o mujer, si son adultos o niños. Estos derechos han sido consecuencia de muchas luchas que pues el antecedente más inmediato que tenemos es 1948, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí en México, obviamente que están protegidos o garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciando con el artículo primero, que establece de manera literal ese respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos. Asimismo, existen otro tipo de derechos como el derecho a la libertad, el derecho a un proceso justo, el derecho a la diversidad, a la educación, al deporte, a la felicidad, yo diría, porque el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos humanos para todos los habitantes en este contorno. La Organización de las Naciones Unidas los ha reconocido y ha propugnado porque en todos los estados, en todos los países, se respeten estos derechos mínimos. Antiguamente se llamaban garantías individuales porque no se podían dividir, pero hoy es un concepto más amplio y se establecen como derechos humanos o prerrogativas que tienen inherentes todos los seres humanos del mundo. Y de acuerdo con esto, en México, al estar establecidos formalmente, ¿hay alguna institución responsable de vigilar y procurar por estos? Sí, todo el Estado mexicano, ¿sí? Es decir, está una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la encargada de privilegiarlos, de hacer que se cumplan, pero también está la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, pero también está el Poder Judicial de la Federación, que tiene la obligación de vigilar que en los procedimientos se cumplan el respeto a los derechos humanos. Y bueno, el Poder Ejecutivo y el Legislativo pues también tienen la obligación. El, el código, por ejemplo, el Código Civil del Estado de Puebla establece que no deben de existir formalidades para las cuestiones de carácter familiar, ¿no? O sea, ese es un derecho humano, proteger a la familia y sobre todo a las personas que están con capacidades diferentes o discapacitados y cuando son menores de edad. O sea, que eso es. ¿Y usted ha presenciado o ha sido víctima de alguna violación a sus derechos humanos? Bueno, yo creo que todos somos víctimas de violación de los derechos humanos porque no se cumple al pie de la letra lo que establece la Constitución. Es decir, si vamos a un campo deportivo y tenemos que pagar arbitraje y renta del campo, pues es una violación porque el Estado tiene aunque sea redundante, la obligación de garantizar espacios deportivos para todos. El hecho de que no haya cupo en las universidades o en las escuelas por falta de presupuesto, pues es una violación también. El hecho de que no te den la atención adecuada en una institución médica o los medicamentos completos, pues también es una violación a los derechos humanos. Es decir, todos padecemos violaciones constantes. Ya no se diga de la policía federal, estatal o municipal, ¿no? Que causan molestias cuando te detienen de manera arbitraria, con pretextos. Hay gente que
por alguna circunstancia tiene tatuajes y los detienen nada más por simple sospecha, y eso es contrario a la ley. También tengo experiencias de hay gente que ha quedado detenida injustamente y se violan sus derechos a la seguridad jurídica. Entonces, sí, por supuesto que he presenciado muchos, esta es parte de mi trabajo. ¿Y en todos esos casos es constante que las personas recurran a usted? No, porque desgraciadamente no tenemos una cultura completa de información acerca de qué son los derechos humanos. Pues la radio y la televisión hacen planteamientos, pero muy someros, y pues no todos tienen una constitución, una ley o documentos donde informarse. Pero desgraciadamente, es decir, tenemos un conjunto de derechos que están protegidos en la Constitución, sin embargo pocas gentes lo saben. Bueno, ustedes como son estudiantes, pues es obvio que en la cátedra reciben información de esto, y además ustedes en internet pueden ver bastante información, pero en la periferia, la gente que carece de estudios en el mercado, las amas de casa están más dedicadas a lo que es. Por ejemplo, para mi concepto es una violación a los derechos humanos por parte del Estado que el salario mínimo no les alcance a las personas. Que las pobres madres de familia vayan al mercado en las tardes para encontrar el producto más barato y que tengan que estirar el salario que les da el esposo o que ellas ganan. Entonces hay una violación a sus derechos humanos. También para mí me parece injusto que haya ministros, por ejemplo, de la Corte que ganan 600,000 pesos y el salario mínimo es de 83 pesos. O sea, es una desproporción. Ahorita, para mí, lo que acaba de presentar el nuevo secretario de Hacienda, un presupuesto para el próximo año, y reducen muchos miles de pesos para el ámbito de la educación, ¿sí? Para el ámbito de la alimentación y para otros bienes que tendríamos mejor derecho. Pero no restringieron, por ejemplo, salario para los diputados o senadores. Entonces eso es un agravio, es una violación al derecho humano de todos los mexicanos. Y contextualizando todo esto, en esa materia, en derechos humanos, aquí en México, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Qué medidas tomaría usted y cuál es su opinión? A ver, si tomamos como referente países, por ejemplo, como Estados Unidos o países de Europa, pues obviamente que estamos mal, ¿no? Si tomamos como referencia países de Centroamérica o Sudamérica, pues obvio que estamos mejor, ¿no? Sin embargo, hay organismos internacionales que han criticado la violación sistemática a los derechos humanos aquí en México. Tenemos casos de los 43 desaparecidos, hay impunidad, el gobernador tiene que estar en la cárcel. Tenemos casos de Tanahuato en Michoacán, en Apatzingán, en Tlatlaya, en Nochitlán apenas. Hay una criminalización de los medios de comunicación, violan derechos humanos con frecuencia. Hoy, gracias a las redes, pues mucha gente se informa y se defiende, pero la televisión viola derechos humanos al desinformar a la gente, ¿sí? Porque no hay derecho de réplica, ¿sí? Porque discriminan o están criminalizando, por ejemplo, a los maestros de la CENTE, pero no les dan la oportunidad de la réplica para que expliquen sus razones. Ustedes son privilegiados porque están en un espacio en la universidad, pero hay mucha gente que no tiene la capacidad de entrar. Y el examen, para mi gusto, pues no debe ser un requisito, porque el artículo 3º de la Constitución establece como un derecho humano aunque sea redundante, el derecho a la educación que imparte el Estado. Entonces, pues la educación que imparte el Estado debe de ser para todos. Correcto, licenciado. Resulta de suma importancia que colabore con nosotros a través de esta entrevista, ya que por medio de las redes sociales podemos difundir más esta idea y acabar con esas condiciones de rezago en esta materia. Claro, y ustedes pueden incluso decir en su trabajo que pidan que los seres humanos, porque no es de ciudadanos, es de seres humanos, mexicanos,
exijan sus derechos. Tienen derecho a transitar libremente, tienen derecho a la educación, a campos deportivos, a seguridad social, a seguridad pública. Los elementos de la policía tienen que estar para cuidar a los ciudadanos y a los habitantes de Atlisco y de todo lugar, ¿no? Tienen que ser tratados con honorabilidad, con educación, con cordialidad por todos los funcionarios públicos, porque al final de cuentas el servidor público tiene una función, tiene un salario, tiene un trabajo y de acuerdo con la Constitución tiene la obligación de dar un trato digno para todos. Correcto, licenciado. Muchísimas gracias por esta entrevista. Por nada, es un placer.